Buenos días, es un placer estar con ustedes en el inicio de nuestro diplomado de micología en el módulo número 1. Soy el químico Javier Araiza Santibáñez. Me encuentro en el Hospital General de México en el área de micología y para dar inicio entonces con nuestras actividades académicas empezaremos nuestra primera plática de introducción a la micología. Los hongos han tenido una evolución igual que muchos otros organismos vivientes en la Tierra de hace millones de años. Sin embargo, como todos los organismos vivos sobre la Tierra, han evolucionado en sus formas, en sus características, y los hongos como tales, como los conocemos, los macromicetos, pues han tenido evidencias distintas en la evolución de la Tierra y en la evolución de la vida sobre nuestro planeta. Así pues, podemos ver en esta imagen que les presento aquí, que uno de los vestigios más antiguos de la existencia de los hongos como los conocemos actualmente, lo podemos apreciar en este hongo fosilizado, que precisamente por sus características de ser organismos que están compuestos principalmente por estructuras muy lábiles como quitina y queratina, y que un alto contenido de agua, pues es muy difícil que se logren preservar de manera fosilizada. Sin embargo, hace aproximadamente 115 millones de años, cuando todo estaba conformado un continente mucho más grande que el continente de Gondwana, antes de la separación de los continentes como los conocemos, este hongo fue arrastrado en medio de la lluvia por un río y se depositó en una laguna salada. Precisamente las condiciones de salinidad de esta laguna permitieron que poco a poco se fuera llenando de minerales, y los sedimentos que venían del mismo arrastre del río y de la propia laguna permitieron que se llenaran sus células de materiales minerales, y de esta manera podemos observar entonces la preservación de un hongo de 115 millones de años de antigüedad. Existen al respecto también vestigios en los cuales algunos pieles de dinosaurios, en fósiles de dinosaurios, se ha encontrado que los hongos también ya podían llegar a causar enfermedades en estos animales, principalmente tiñas, ya que se han encontrado algunos restos fosilizados de estos animales en los que se encuentran también datos de que había tiñas de uñas y tiñas de piel en algunos de estos animales prehistóricos. Con el advenimiento del ser humano, los hongos también tuvieron un papel importante, no solamente de manera cultural, sino en su vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en este hombre primitivo, prehistórico, que se encontró momificado en los Alpes suizos, se encontraron dentro de sus pertenencias hongos desecados. Estos hongos no solamente los utilizaban como alimento, sino también una vez que ya los mantenían secos, ya deshidratados, les servían para prender fuego, entonces les servían como combustible. Los hongos, por lo tanto, ya tenían usos entre los pobladores de la antigüedad. Ya en culturas más establecidas, podemos hablar de que, por ejemplo, los hongos han jugado papeles importantes a lo largo de la historia. En la Grecia antigua, por ejemplo, existe el relato del héroe Perseo. Perseo llega a una isla en un territorio donde para saciar su sed lo que hace es que corta un hongo y utilizando la parte superior del hongo, el corpóforo, como si fuera una copa, bebe agua utilizándolo de esta manera, y precisamente por esta anécdota es que Perseo nombra a esta tierra Micenas, y de ahí funda toda una civilización a partir de esta anécdota, hace 3.500 años aproximadamente.
En el antiguo Egipto, los hongos también eran muy utilizados, no solamente como fuentes de alimentación o como parte de la alimentación de los pobladores, sino también como elementos de preparación para los muertos hacia la otra vida, en la preparación de alimentos fermentados como eran pan y cerveza, y por ejemplo en estas pinturas podemos observar a Amenmet en el año 1450 a.C., donde algunos de los hongos eran utilizados o eran representados precisamente en los rituales que llevaban a cabo los egipcios. Entonces, los hongos han estado acompañando al hombre a lo largo de la historia. En una referencia más, Nicandro de Colofón, en su libro Alexifarmagia, en el año 185 a.C., él hace referencia a los hongos, donde decía que estos provenían por acción de la lluvia en el suelo, es decir, que precisamente se encontraban en la tierra y que con el advenimiento de la lluvia los hongos salían precisamente a partir de que llovía. Los hongos, les decía, han jugado papeles muy importantes a lo largo de la historia. Tenemos los casos de Nerón, por ejemplo, que envenenó a Agripina para subir al trono, y lo hizo precisamente consumiendo setas venenosas del tipo de Amanita Berna y Amanita bisporígera. Estos hongos venenosos le permitieron subir al trono a partir de que envenenan a Claudio precisamente para poder ascender al trono, y esto, como decía, fue con ayuda de su madre, de Agripina. En otras circunstancias, algunos hongos de tipo alucinógeno, por ejemplo, en civilizaciones europeas, han tenido papeles fundamentales, ya que algunos sacerdotes y chamanes, bajo la influencia de los hongos, del consumo de hongos alucinógenos, permitían tomar las decisiones que hacían que muchos emperadores, muchos dirigentes de naciones tomaran las decisiones a partir de las inspiraciones o las alucinaciones que los hongos provocaban. En rituales paganos, en rituales religiosos, los hongos han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia. Y así pues podemos hablar de que los hongos han sido utilizados pues con fines ornamentales, fines alimenticios, ya que su contenido proteico es muy alto. Sin embargo, a veces no es tan disponible para la nutrición en el ser humano, debido a que los componentes de quitinas y otros elementos polisacarídicos que recubren la pared celular de los mismos no hacen tan fácilmente accesible los nutrientes para que podamos disponer de ellos de manera sencilla. Entonces sí tienen un alto contenido proteico, pero la disponibilidad de estos pues depende mucho de la manera en la que los procesemos. De la misma manera, pues tenemos que los hongos pueden jugar un papel importante en la conversión de diversos alimentos para generar productos que todos conocemos y que están a nuestro alcance, como veremos en un momento más. Existen hongos venenosos o tóxicos también. Estos, por las moléculas que contienen, pueden llegar a tener efectos a nivel celular, generando necrosis celular en algunas ocasiones. En otras ocasiones pueden llegar a generar daños orgánicos importantes. En nuestro último módulo daremos una plática precisamente para hablar acerca de este tipo de hongos, las moléculas y las formas en las que pueden llegar a causar daño en el ser humano. Con respecto a los hongos alucinógenos, pues tenemos diferentes compuestos como las amanitinas o como el ácido lisérgico, que también permiten generar este tipo de efectos psicotrópicos. Se describe también en muchas ocasiones que los efectos alucinógenos de los hongos, sin embargo, tienen una enorme ventaja, que el efecto se da una vez que el compuesto químico se une al receptor, y que el efecto cesa una vez que se desprende del mismo, de tal manera que no generan adicciones, ni tampoco generan tolerancia. Digamos que el uso de los hongos alucinógenos permite un efecto sin las consecuencias de la mayoría de los psicotrópicos, que pueden en un momento dado generar este tipo de dependencias y por lo tanto toxicidades muy severas.
Tenemos hongos benéficos al ser humano, como son aquellos que pueden utilizarse como intermediarios en la producción de diversas moléculas, antibióticos, hormonas, o también en biosíntesis industriales para otro tipo de compuestos que tienen fines terapéuticos, fines alimenticios o fines también en un momento dado de antibiosis, como diversos antibióticos que en la actualidad, si no existieran, pues estaríamos indefensos ante muchos procesos infecciosos. Por otra parte, también podemos ubicar a los hongos como los que pueden llegar a ser patógenos al hombre, animales, plantas y frutos, y que en un momento dado en el ser humano pueden causar las micosis. Igual que en animales, en plantas tenemos los fitopatógenos, tenemos hongos entomopatógenos, y de hecho este tipo de hongos que en un momento dado pueden llegar a ser patógenos para ciertas especies, también tienen un uso importante como beneficio para el ser humano, ya que algunos hongos entomopatógenos en la actualidad se utilizan también como controladores biológicos de plagas agrícolas, lo cual no solamente genera un beneficio importante para el ser humano al eliminar a las plagas y permitir una mejor cosecha de productos agrícolas, sino que por otra parte se trata de una industria verde, ya que el control de los hongos, una vez que se elimina la plaga de insectos, se disminuye la población de hongos y por lo tanto tiene un autocontrol sobre las zonas donde se aplican estos productos como bioinsecticidas. Por lo tanto no generamos contaminación al medio ambiente, no generamos contaminación hacia los alimentos y podemos obtener un producto más adecuado, una producción mucho más adecuada de los diferentes cultivos en diferentes zonas del país. Con respecto a los hongos ornamentales, les decía, por su estética son usados en ceremonias paganas, como por ejemplo los silocibes, la manita muscaria de todos conocidos. De hecho, cuando a nosotros se nos hace referencia a un hongo, lo primero que pensamos es en la manita muscaria, en ese hongo tan característico que tiene un corpóforo rojo con estas cicatrices blancas y que nos identifica a los hongos. Los hongos, como pueden ver ustedes, pueden tener características muy peculiares, colores diversos, ornamentaciones distintas. Incluso precisamente por esa propiedad de ser ornamentales, pues son muy utilizados, por ejemplo, desde la infancia los identificamos como esos hongos en donde viven los duendes, en donde viven los seres de los bosques. En diversas culturas, por ejemplo, han jugado papeles muy importantes y podemos ver las representaciones pétreas de estos hongos, donde en estas, por ejemplo, estos hongos guatemaltecos, pueden observar ustedes cómo tienen diferentes figuras, algunas de animales, algunas antropomorfas, y pueden observar ustedes cómo en la parte superior se encuentra el corpóforo del hongo. Esto es porque muchos hongos eran utilizados en ceremonias paganas y permitían la comunicación con seres superiores a través de la alucinación que producían por las sustancias que contienen. Los chamanes entonces utilizaban los hongos para poder comunicarse con seres superiores, pero aparte de ello también les confería la característica o la propiedad de poder transformarse en especies animales, o lo que conocemos como los famosos nahuales. Entonces esa parte, el nahual protector o el ser protector en la naturaleza, podíamos entrar en vínculo con él, en comunicación mental, precisamente por el consumo de los hongos. Bueno, los hongos también estéticamente se utilizan incluso como parte de la decoración, tatuajes, aretes, piercing, medallas, en fin, diferentes tipos de ornamentaciones se pueden hacer con los hongos, e incluso en nuestra vida cotidiana, decorando nuestras casas como saleros, como parte de la decoración en algunos azulejos, también se pueden utilizar. E incluso algunos hongos tienen características muy peculiares. Por ejemplo, existe un hongo que se llama Mycena lux coeli. Este hongo tiene como característica importante tener dentro de sus componentes celulares un compuesto que se llama luciferina. La luciferina es una sustancia que bajo ciertas características y reacciones bioquímicas del propio hongo genera una luz y una fosforescencia muy peculiar.
Inclusive, hace algunas décadas, se describió un artículo muy interesante de un soldado japonés que durante la Segunda Guerra Mundial, él describe que escribió una carta precisamente a la luz de uno de estos hongos, porque son como pequeñas lamparitas que están en la naturaleza. Estos hongos, sin embargo, tienen un tiempo de vida muy corto, aproximadamente unos 3-4 días, y posteriormente entran en un proceso de licuefacción, por lo cual esa característica de de dar la fluorescencia durante su etapa de vida es un tiempo muy breve en el que lo pueden hacer. Los hongos alimenticios. Tenemos entonces que hay diferentes tipos, desde los hongos macromicetos o setas hasta los microscópicos. Todos ellos pueden utilizarse, diversos tipos de ellos, con fines alimenticios. Tenemos entonces dentro de las setas el Boletus edulis, la manita cesárea. Esta precisamente, la manita cesárea, es un hongo que es muy similar a otros hongos venenosos, y el nombre de manita cesárea proviene porque era muy exclusivo prácticamente de los emperadores en su consumo por su delicado sabor. Sin embargo, como les comentaba, Nerón se aprovechó precisamente de esa característica, o más bien Agripina se aprovechó de esa característica de ser muy similar a los hongos venenosos, y mezcló este tipo de setas amanita cesárea con otras amanitas venenosas para matar a Claudio y permitir el ascenso de Nerón en el trono. Tenemos Agaricus campestris. Este hongo de todos conocido es el famoso champiñón. Y tenemos este otro, el Ustilagomydis, que es tan importante o tan común en la dieta del mexicano, ya que es el que conocemos como cuitlacoche, y se trata realmente de un proceso de saprofitación del hongo sobre el maíz. En este caso, esa saprofitación que el hongo hace sobre la planta de maíz le permite obtener nutrientes de la planta, pero por otra parte entra en un proceso simbiótico con el maíz. La simbiosis ocurre porque el hongo, al adquirir los nutrientes y saprofitar la planta, lo que empieza a hacer es que le otorga a la planta también diferentes compuestos necesarios para que pueda llegar a crecer y generar plantas mucho más grandes, dándole vitaminas y hormonas de crecimiento sobre todo. En los hongos microscópicos, por ejemplo, tenemos que algunos de ellos se utilizan como saprobios en los procesos de elaboración de los alimentos y le confieren características distintas a los mismos. De tal manera que Saccharomyces cerevisiae, esta levadura que todos conocemos y que muchas de las veces la utilizamos para producir fermentación en la elaboración de diversos alimentos, me permite obtener vinos y pan. De hecho, algunas de estas cepas de Saccharomyces son tan estudiadas y también documentadas que se seleccionan de manera exclusiva porque confieren en sus ciclos metabólicos características muy peculiares a los vinos. También se utilizan en la industria cervecera y son cepas muy caras, no se pueden conseguir. Se tienen precisamente las empresas, las industrias vitivinícolas, cerveceras, las mantienen de manera muy exclusiva como reservas que guardan celosamente, porque son de las partes importantes en la elaboración de estos productos, de tal manera que no cualquier cepa de Saccharomyces cerevisiae me va a ser útil para producir vinos de la misma calidad que los que podemos llegar a encontrar en el mercado, o que muchos de ellos pueden llegar a ser galardonados con premios internacionales. En los quesos tenemos a Penicillium roqueforti, Geotrichum candidum. Por ejemplo, Penicillium roqueforti, que cuando se adiciona en los quesos, en el proceso de elaboración de los mismos, le da esa coloración azul al queso, y que incluso si nosotros partimos un pedazo de ese queso azul famoso y lo vemos al microscopio, podemos ver el micelio creciendo en esos puntos azules del queso. Geotrichum candidum, que crece sobre la superficie de los quesos, dándoles un aspecto como cubierto de una especie de polvo blanquecino.
pero es precisamente ese desarrollo aerobio sobre la superficie del queso lo que permite en la parte interna la maduración del queso y darle o otorgarle un sabor muy peculiar. En el pulque, por ejemplo, tenemos a Saccharomyces carvajali y T. aquamelis, que son importantes también en los procesos de fermentación y maduración de esta bebida. En el pozol tenemos a Fusarium, diferentes especies de Fusarium, Aspergillus carbonatus y Trichoderma viridei, que también se encargan del proceso de fermentación en esta bebida tan requerida en el sureste de nuestro país. En los mercados, normalmente en la época de lluvias, cuando empiezan las lluvias, es cuando empieza a salir una mayor cantidad de hongos y podemos encontrarlos en los diferentes puestos de los mercados tradicionales. Y es normalmente en estos lugares donde podemos observar la gran variedad de hongos, de hongos comestibles y sus diferentes características que tienen. En la época prehispánica, el pueblo mexica y los pueblos de la América precolonial, todos ellos tenían cultura micofágica. Esto se ha perdido con el paso del tiempo y ahora son solamente unos pocos hongos los que realmente consumimos y que conocemos, como les mencionaba, como el huitlacoche, como el caso de las setas, o como que es el famoso Pleurotus ostreatus, o como el caso del champiñón, el Agaricus campestris. Fuera de esas especies de hongos, pocos son los que realmente reconocemos y consumimos, pero hay una gran variedad, una enorme variedad de hongos comestibles en el mercado mexicano. Curiosamente, estas enseñanzas que pasan de generación en generación hacen que la gente del campo sea la que normalmente puede ser la más adecuada para indicarnos cuáles son los hongos venenosos de los comestibles. La selección de los mismos se hace de manera tradicional por el aspecto morfológico de los hongos, el corpóforo, el pileo o pie y la presencia o ausencia de volvas son características que los recolectores de hongos, como podemos ver en esta pintura mexicana del estado de Michoacán, nos indica cómo saber cuándo un hongo puede ser comestible o cuándo no lo puede ser. También en el último módulo hablaremos un poco acerca de estas características que nos ayudan a identificar a los hongos venenosos de los que o de los comestibles de los que no pueden ser comestibles. El huitlacoche, como pueden ver aquí, podemos observarlo generando este proceso de saprofitación en el maíz y precisamente por las características de otorgarle este tipo de componentes al maíz, los granos del elote crecen de manera exorbitante y forman una gran cantidad de cuerpos de esporulación, estas esporas de color negro que son precisamente los cuerpos del huitlacoche o el Ustilago maydis. Les decía entonces también en la industria alimenticia tenemos este queso azul, el queso Roquefort, maduración de diferentes tipos de quesos a través de la participación de los hongos, polvo blanquecino que crece sobre algunos quesos y que permite su maduración interna. Todos estos procesos son posibles precisamente el obtener estos productos por la adición de diferentes hongos. Sin los hongos también, sin estas levaduras benéficas que me permiten generar procesos de fermentación, no existiría el pan como lo conocemos, no tendríamos cerveza y no habría tampoco vino. Todos estos productos son posibles precisamente gracias a la intervención de los hongos en su papel dentro de la industria alimenticia.